A continuación presentaré un estudio realizado con el amigo de muchos, el Modulín, el gran Stockfish 10, respecto a cómo éste enfrentaría al sistema Londres, evidenciándose algunas diferencias con el pasado video, donde vimos el método de Magnus Carlsen para enfrentar a esta apertura tan de moda, tan jugada hoy en día. Al sistema Londres llegamos tras las jugadas D4 y D5 es lo que recomienda Stockfish. Las blancas alfil F4, configurando lo que será el sistema Londres. Ahora bien, es posible que las blancas quieran continuar con el orden tradicional del sistema Londres, es decir, en lugar de alfil F4, caballo F3, a lo que sigue caballo F6, alfil F4 y ahora el módulo recomienda la inmediata C5 y luego de 3 entonces caballo C6, llegando a una posición a la que atenderemos por transposición más adelante. Pero bueno, vayamos al orden principal, alfil F4, y ahora pon mucha atención a lo que la máquina sugiere. C5. Esta jugada inmediata es la que sugiere Stockfish luego del movimiento alfil F4 de las blancas. Desde el principio cuestiona el centro de las blancas y además abre el paso a la dama negra para que ésta acceda al flanco de dama en caso de ser necesario. E3, jugada natural. Ahora, en caso de un D por C5, se jugará E6 pensando en capturar en C5 rápidamente. Con esta posición tenemos partidas disputadas entre grandes maestros, pero no los pronunciaré porque realmente es muy difícil enunciar sus apellidos. Ok, E3 entonces, jugada natural como mencioné, caballo F6, caballo F3. También es posible no desarrollar aún el caballo F3, lo cual está siendo una tendencia hoy en día. Es decir, podría seguir el blanco con C3. La idea de esta jugada es no permitir un caballo H5 de las negras, que es parte del plan del jugador del segundo bando, para intentar cazar el alfil londinense, el alfil que está en F4. Pero bueno, luego de este C3, aquí con negras, se continúa dama B6, tocando el punto de B2. Las blancas suelen responder con dama B3 y ahora la jugada C4 buscando el cambio de damas, el cual las blancas por supuesto no aceptarán y jugarían dama C2. ¿Por qué? Porque tras dama por B6 llevaría a por B6 logrando las negras la apertura de la columna A para su torre, presionando sobre el débil punto A2 de las blancas. Entonces, luego de este C4, habitualmente las blancas debieran de jugar dama C2. Y las negras responder G6, la idea es continuar con alfil F5 y seguir con la persecución de la dama blanca. De hecho, esto mismo se ha jugado en partidas magistrales. Caballo D2, alfil F5, dama C1. Y como mencioné, esto se ha jugado en partidas tales como Kamsky vs Chen, en Washington en el 2016, y otras partidas como Kovacevic vs Palak, en Cannes, en el Abierto de Cannes en 1996, o Sponberberg vs Prushikin en un abierto en Austria en el año 2017. Así es que estas posiciones se han jugado en partidas magistrales. Esto en caso, entonces, de que se responda con C3 y todo lo que hemos visto en esta variante. Pero bueno, vayamos entonces a la jugada principal, caballo F3 y las negras caballo C6. Y acá notamos la primera diferencia respecto a cómo juega contra el sistema Londres el campeón del mundo Magnus Carlsen, donde el noruego juega más bien con el peón en E6, seguido de alfil D6, y el caballo va por D7 en lugar de C6, como en esta posición. Pero bueno, con esta posición contamos con partidas tales como las jugadas entre Mamediarov y Nakamura en el torneo Blitz Tal Memorial en el 2018 con resultado tablas, así como también en otra partidaza como Anish Giri versus Wesley So
en el London Chess Classic en el 2016 con resultado tablas igualmente. Entonces, las blancas podrían continuar con alfil e2, desarrollo natural de sus piezas, pero también sería bueno considerar que las blancas pueden responder de otra manera en lugar de alfil e2. De hecho, hay dos caminos. Por ejemplo, c3, armando el famoso y sólido triángulo central de peones del sistema Londres. Podríamos seguir con negras con e6, caballo bd2, alfil d6, d por c5, alfil por c5, alfil d3, h6, dama e2, caballo h5, alfil g3, caballo por g3. Como mencioné, uno de los focos principales del jugador de negras es intentar capturar el alfil londinense, el alfil de casillas oscuras de las blancas. Y ahora las blancas evidentemente jugarían h por g3, seguido de un posible plan de las negras como enroque y además alfil d7. Esta posición es posible encontrarla en partidas tales como las de Mamediarov y Nakamura, tal como mencioné más arriba, y también Supi versus Rodríguez en un torneo en Brasil en el año 2016. Ahora bien, no solamente alfil e2 o c3, como hemos visto hasta ahora, se puede jugar acá. También existe la continuación alfil d3, otra opción muy razonable a lo que la máquina sugiere, caballo h5, buscando eliminar de la partida al alfil londinense. Las blancas podrían continuar con alfil e5. Y aquí una jugada bastante interesante, f6, quitándole ya casillas útiles a este alfil. Alfil g3. Y bueno, aquí habitualmente uno podría capturar el alfil de g3, pero no es necesario, aún no. Y podríamos desarrollar otra pieza como con alfil g4, clavando al caballo. Alfil e2 podría seguir el blanco para desclavarse. Y bueno, aún no capturar en alfil g3 con negras, sino que jugar dama b6 tocando en b2. Aunque las blancas cuentan con un truco extraordinario a mi juicio, el cual sería jugar caballo c3. Y el peón de b2 estaría semi envenenado, por lo que preferiremos jugar caballo por g3 matando al alfil londinense. ¿Qué pasaba si se jugaba dama por b2? Bueno, veamos. Si dama por b2, las blancas tendrían dos posibles continuaciones. En primer término, caballo a4, amenazando a la dama. Tendría que seguirse con un dama a3, caballo por c5, e5, caballo b3, alfil b4 jaque, caballo fd2, alfil por e2, dama por e2, caballo por g3, h por g3, enroque, y las negras estarían bien. O, en su defecto, las blancas, luego de este dama por b2 que estábamos viendo, podrían jugar otra cosa, no necesariamente un caballo a4. Podría ser un caballo b5, a lo que responderemos con caballo por g3 y las blancas torre b1. ¿Qué pasaba, te preguntarás, con caballo c7 jaque? Bueno, esta jugada sería horrible debido a rey d7, h por g3, rey por c7 y las negras ganan con pieza de ventaja en el tablero. Pero bueno, vayamos entonces a lo que estábamos visualizando, el cual era caballo b5, caballo por g3, torre b1, dama por a2, torre a1, dama b2, h por g3. Las negras podrían enrocar el largo, lo cual ciertamente luce riesgoso, pero no pasa nada. Solamente desde lo óptico se ve mucho riesgo, pero las negras se defienden bien. Seguiría torre b1, dama a2, torre a1, dama b2, torre b1, llegando a tablas por repetición. Así es que interesante la variante cuando se juega alfil d3. Vimos toda esta prolongada secuencia donde la dama viene a b6 y las blancas tienen el recurso de caballo c3, recomendándote en esta línea no capturar necesariamente en b2, sino más bien simplemente jugar caballo por g3. Y una vez que se tome en g3, por ejemplo h por g3, entonces jugar, por ejemplo, un enroque largo o incluso un e6 parece también un buen movimiento para las negras. Ok, pero vayamos a la variante principal,
No te preocupes si te estás mareando con tanta variante. Luego, en el final del video, mostraré solamente las líneas principales, la continuación inicial, para que no te pierdas. Pero es importante ir analizando variante por variante, familiarizarse con las posibles y diferentes posiciones que puede arrojar este dichoso sistema Londres. Ok, vimos entonces como continuación alfil E2, C por D4. A ver, otra opción sería, sin lugar a dudas, la jugada caballo H5 buscando cazar al alfil londinense. Pero bueno, C por D4, súper natural. Ahora las blancas jugarían E por D4. Aprovechamos de sacar el alfil fuera de la cadena de peones antes de cerrarla con alfil F5, C3, E6, caballo BD2, alfil D6, alfil por D6, dama por D6, enroque, H6 para que el alfil tenga donde refugiarse si es amenazado por las blancas, torre E1, enroque, corto, y vemos en suma que las negras tendrían una posición bastante sana y con su alfil de casillas claras fuera de la estructura de peones, lo cual brinda total comodidad y facilidad a las negras para jugar y desplegar su estrategia de juego. Hagamos entonces un repaso a las jugadas principales de esta defensa contra el Londres para que te quede más claro sin atender las variantes secundarias. Vamos al inicio. D4, D5, alfil F4, el módulo sugiere C5, E3, caballo F6, caballo F3, caballo C6, alfil E2, C por D4, E por D4, alfil F5, C3, E6, caballo BD2, alfil D6, alfil por D6, dama por D6, enroque, H6, torre 1, enroque. Bueno, mencionarte que si bien este estudio se hizo con el motor de ajedrez el más poderoso del mundo, Stockfish 10, aún así me di el trabajo de ir cotejando con partidas magistrales las diferentes posiciones. No es que el módulo haya inventado el método ganador o el método para jugar de mejor manera contra el Londres, sino que en su gran base de datos y además en la capacidad que tiene para leer las posiciones, ha ido tomando algunas partidas magistrales con las cuales uno también puede ir familiarizándose, puede ir estudiando estas partidas y además comprendiendo los planes y las posiciones tipo. Espero entonces que este video te sea de total utilidad. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.